Hoy empezamos una nueva serie que se llama Más que, cómo el Evangelio nos redefine. Más que muchas cosas que pasan en nuestra vida, y vamos a estar hablando acerca de Romanos, que es una de las cartas que está en el Nuevo Testamento, pero específicamente acerca de un capítulo de Romanos, el capítulo 8. Donde se nos habla cómo Dios ha hecho una obra en nuestra vida que nos lleva a ser más que muchas de las cosas que usted y yo encontramos en nuestro diario vivir como difíciles. Entonces, es muy bueno conocer esto, pero necesitamos bastante idea de lo que está sucediendo alrededor de ese capítulo para que usted y yo podamos entenderlo bien, aplicarlo bien, disfrutarlo bien. Y entonces hoy tengo un trabajo bastante complicado y necesito su ayuda. ¿Sabe por qué es complicado? Porque le voy a hacer un resumen de 7 capítulos de un libro de Romanos. Y entonces, hacerle un resumen de 7 capítulos, necesito que me preste lo más de atención posible para que usted no se pierda nada de lo que le voy a decir. Voy a evitar de darle la mayor cantidad de distracciones posibles, porque esta carta de Romanos es una de las cartas más impresionantes que usted y yo podemos encontrar en la Biblia. El autor que ha escrito esta carta se llama Pablo. Usted y yo debemos tal vez conocer ese apóstol Pablo, y este personaje es el que escribe esa carta. La escribe en el año 57 después de Cristo, pero lo interesante es que esta carta podría decirse que engloba casi todos los temas que la Biblia escribe de manera consecuente. Romanos los explica en especial para personas que no venían del pueblo judío, para personas que no venían de Israel, o sea, personas como usted y como yo, que no tenían nada que ver con toda la historicidad de la Biblia. Entonces, si usted y yo conocemos y aprendemos y entendemos qué es lo que nos dice Romanos, vamos a entender muy bien qué es la historia de lo que Dios está mostrando, qué es lo que usted y yo podemos aprender y de qué manera usted y yo podemos estar cercanos a Dios en nuestra vida. Entonces, vale mucho la pena. De hecho, Pablo aborda en esta carta a los Romanos, es como si fuera un núcleo, y aborda muchos temas como cuál es nuestra identidad, muchos temas como la vergüenza que sentimos muchas veces por el pecado, pero el arrepentimiento también. Aborda temas como el sufrimiento, el propósito de la vida, la relación interpersonal con otras personas a través de la iglesia y en nuestra vida diaria. Y aborda muchísimos temas. Aborda casi todas las cosas que usted y yo vivimos a diario, o posiblemente muchas de las cosas que usted y yo nos preguntamos. De hecho, ayuda a respondernos muchas preguntas como ¿quién soy realmente? ¿Qué es lo que me define? ¿Acaso es mi pasado lo que me define? ¿Es mi futuro lo que me define? ¿Las cosas que pienso de mí? ¿Cómo me veo? ¿Cómo me percibo? ¿Cómo entiendo que soy? ¿Qué es lo que Dios piensa acerca de mí? Define y nos ayuda a entender algunas cosas como ¿qué pasa con mi pasado? ¿Realmente una persona puede cambiar? ¿Realmente Dios puede transformar lo que hay en mi vida? Responde a otras preguntas como ¿por qué la vida es tan difícil a veces? ¿Por qué a veces se complica todo y parece que todo fuera que un viento en contra, una tormenta consistente contra uno? Responde a otras preguntas como ¿por qué si todo se ve tan difícil, injusto, destrozado alrededor de nuestro mundo, ¿dónde está Dios en medio de todo esto? Y muchas de estas preguntas creo que usted y yo podemos hacernos, y tengo más anotadas, pero no me quiero gastar el tiempo en más y más preguntas, porque voy a mostrarle 3 preguntas específicas que creo que nos ayudan a englobar lo que estos 7 capítulos nos hablan, pero que nos ayudan a responder 3 cosas importantes en nuestra relación con Dios. 3 cosas bastante importantes que nos ayudan a entender nuestra relación con Dios. De hecho, siendo pastor, obviamente me ha tocado hablar con muchos de ustedes, con muchas personas, y una de las preguntas normales que recibo es cuando hablamos acerca, por ejemplo, de la salvación y de la necesidad de una relación y reconciliación con Dios, es de qué tengo que ser salvo, de qué es lo que está mal en mí. Si yo hago buenas cosas, ¿por qué necesito a Dios en mi vida? Y estas son cosas que Romanos responde.
Y de hecho, estuve pensando cómo ayudarnos a todos a poder entender bien estos 7 capítulos, y estas 3 preguntas son las que me gustaría que tú y yo podamos hablar sobre ello en este día. 3 grandes preguntas se llama el tema de hoy, Romanos capítulo 1 al 7. Así que si tú tienes un tiempito en tu casa, te animo a que tú puedas leer esto, porque es bien interesante, es bien fuerte, porque Pablo habla muy directo, sin anestesia como usualmente se podría decir. Habla muy directo a las cosas, pero realmente responde muchas de las preguntas que tú y yo tenemos en nuestro día a día. Ahora, estas 3 preguntas. Adri, ¿me ayudas con ello? La primera es: ¿por qué me siento lejos de Dios? Esa es una de las preguntas que responderemos ahora, porque Romanos nos habla acerca de esto. Los 3 primeros capítulos nos explican acerca de esto. La segunda es: ¿puede Dios perdonarme realmente? Y esto también nos lo explica en los siguientes 2 capítulos, capítulo 4 y 5, la Escritura nos explica cómo funciona esta relación, interacción con Dios, y cómo puedo vivir cerca de Él siendo quien soy. Y esto lo vamos a ver en los siguientes 6, 7, que nos ayudan a entender esta respuesta. Creo que estas 3 preguntas nos pueden ayudar a responder en totalidad lo que Pablo estaba tratando de decir en estos 7 capítulos, pero creo que sobre todo va a ayudarnos a responder cosas que tú y yo nos preguntamos a diario. Puede ser que lo preguntamos en público, con la confianza de alguno de nuestros hermanos, o puede ser que son preguntas que tú y yo tenemos en lo interno y que están machacando aquí en nuestra cabeza constantemente cada vez que tú y yo estamos buscando tener o trabajar en nuestra relación con Dios o en relación con la iglesia. Entonces, si tú me acompañas, si me prestas toda tu atención, quiero ayudarte y ayudarme a mí a poder explorar esta parte de una manera bastante específica. ¿Bien? Ahora, ¿alguien tiene sueño? No, todavía no. Después de la pregunta 1, tal vez sí. Así que si te da sueño, puedes pararte. No pasa nada. No te vayas a agarrar café, porque en lo que te haces el café vas a perder toda la segunda pregunta, entonces solo vas a llegar para la tercera. Pero sí puedes pararte si te da sueño. Yo sé que a veces da. Entonces, quiero pedirte que puedas dar lo más de ti para poder explorar esto. Y yo voy a dar mi mejor trabajo en tratar de hacerlo. Bien, vamos a responder la primera pregunta. ¿Por qué me siento lejos de Dios? Pero creo que para responder esta pregunta nos conviene modificar un poquito esto y decir qué tan lejos estamos de Dios. Porque la Biblia nos explica la razón por la que Dios nos está llamando, nos está buscando y está tratando de que tú y yo nos acerquemos a Él. Entonces, la pregunta grande aquí es: ¿qué tan lejos estamos de Dios? Usualmente, hay 2 cosas que pasan. Una, que nos sentimos que estamos lejos de Dios, pero otra, que creemos que las cosas que hacemos no afectan en esto. Y la verdad es que la Biblia nos está describiendo todo lo contrario. En el capítulo 1 de Romanos, Pablo explica un término que te lo he dicho muchas veces y te he dicho que estamos rotos por dentro, ¿verdad? Yo sé que te debes acordar, porque me has debido escuchar hablar esto en alguna de las semanas que has venido, pero siempre menciono esta idea porque es la forma más fácil de entenderlo. Pablo lo menciona con otra idea que se llama depravación. Ahora, este nombre suena bien feo, por eso es que no lo uso mucho, porque suena como, ¡ay, qué cosa bien terrible! Pero ¿qué es lo que nos está tratando de decir Pablo con esto? Nos está tratando de decir que el ser humano no solamente es que ha hecho cosas equivocadas, no es que solamente tú y yo hemos tomado decisiones de tomar acciones y actitudes malas, ¿verdad? Como cuando nos enojamos, como cuando estamos buscando algún placer, como muchas de estas cosas. Sino lo que Pablo está tratando de ayudarnos a entender es que el objeto de nuestra vida ha cambiado de dirección. ¿A qué me refiero con esto? Dios nos ha diseñado a cada uno de nosotros para tener una relación con Él y tener un corazón que le adore, que le exalta. Una vida que muestra ejemplo de una relación con Dios. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Si tú y yo no tenemos una relación con Dios y no estamos adorándole a Él, la gran pregunta es: ¿a quién estamos adorando? ¿Y con quién tenemos una relación? Entonces, la respuesta a esto, Pablo lo que nos dice, es que tú y yo hemos fabricado algo que se llama ídolos. No nuestros ídolos de fútbol, ¿no? Como Cristiano Ronaldo o Messi.
No me hablen los de Messi, no es broma. O Messi, o esta idea de un personaje o un ícono. Si no estamos hablando algo en lo que tú y yo basamos y buscamos nuestra identidad. Muchas veces el ídolo puede ser nosotros mismos. Muchas veces el ídolo puede ser el dinero. Muchas veces el ídolo puede ser una pareja. Muchas veces el ídolo puede ser una idea que tú y yo tenemos, ¿sí? Y esto es lo que la Biblia nos describe, en lo que tú y yo empezamos a poner nuestro corazón. Y nuestra vida empieza a vivir y depender de eso. Entonces tus decisiones y mis decisiones ya no van caminando de manera correcta en cómo tú y yo hemos sido diseñados, sino que se van desviando a otro camino, ¿sí? Y esto es lo que genera que tú y yo nos vamos alejando de Dios. Entonces, básicamente lo que nos trata de decir es que en la mente humana, en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra voluntad, nuestras emociones, se inclinan a alejarse de Dios, porque no lo tomamos en cuenta. Y eso es lo que trata de explicar con esta depravación. Pero lo más complicado de esto es que hay un punto en el que tú y yo ya somos incapaces de retornar en ese camino. Y no deseamos buscar de Dios. Y en nuestra vida no anhelamos acercarnos a Dios. A esto es lo que Pablo está llamando. Entonces, nos mantenemos alejados. Ahora, tú me puedes decir, pero pastor, es que estamos en la iglesia. No, estamos hablando un momento antes de conocer a Dios. Esto aplica para todas las personas alrededor del mundo. No hay nadie que se zafa de esta situación. Ya recuerda, si tienes sueño, ponte de pie. Nadie escapa de esta situación. No importa cuán buena persona pueda ser. Y esta es una de las respuestas que siempre he recibido cuando hablo de este tema con alguien. Porque todos consideramos, es que yo soy bueno, yo no le hago mal a nadie. Pero aún así tu corazón está persiguiendo algo que no es Dios. Entonces, esto se aplica para cualquiera de nosotros. No importa cuán bien te sepas la Biblia, no importa cuán bien sepas algo de religión o tu vida y tus acciones externas manifiesten, el problema está dentro, en el interior de nosotros, en lo que tú y yo llamamos corazón, mente, voluntad. Y esto es lo que nos aleja. Por eso es que ninguna de tus obras, ni mis obras, ninguna de nuestras buenas acciones se hace efectiva para llevarnos al cielo. Y eso es lo que describe Pablo en esto. Está diciendo, no hay forma de que tú y yo vivamos una relación con Dios, porque tú y yo estamos enfocados en otro objetivo que no es Dios. Y entonces, la respuesta que tú y yo vemos a esta pregunta es que estamos bien lejos. O hemos estado bien lejos de Dios. No hay mérito, no hay manera que tú y yo podamos hacerlo en nuestras fuerzas, en nuestras buenas intenciones, esa reconciliación. Ahora, ¿por qué es bueno entender esto? No es la intención de que tú salgas aquí como de, ay, qué adolorido, pastor, yo venía a que me dé aliento. No. De hecho, te voy a dar aliento. No es apedrearte. Pero conocer la realidad ayuda a que tú y yo entendamos por qué hay actitudes que tú y yo tenemos en las cuales no deseamos a Dios en nuestra vida. Y yo sé que tú conoces las actitudes en las que tú y yo tenemos. Para algunos son unas, para otros otras. Y entonces, reconocer esto es como el primer paso para recobrar y tener esa reconciliación con Dios. ¿Sabes por qué? Porque Dios nos ayuda a entender la respuesta a la segunda pregunta. La segunda pregunta viene enganchada. ¿Qué ha hecho Dios para acercarnos a Él? Ahora, si tú y yo estamos en esta situación, que estamos lejos de Dios, y no hay nada que tú y yo podemos hacer para reconciliarnos, acercarnos, volver a con Dios, lo que Dios hace no es que dice, ni modo, pues ya se echaron a perder. Tomaron sus propias decisiones y se fueron. ¿Qué podemos hacer? No, tú y yo gozamos de tener un Dios de tanto amor que Él viene en búsqueda por nosotros. Entonces, la segunda pregunta que nos conviene responder es ¿qué ha hecho Dios para acercarnos a Él? ¿Sabes? Se convierte importante porque si tú y yo entendemos que en nuestra vida
hemos estado alejados de Dios, no hay manera en la que podamos volver, no hay manera en la que podamos reconciliarnos con Él. Cuando tú y yo respondemos esta pregunta, Pablo nos ayuda a responderla con Jesús. Y entonces Jesús sí se convierte importante en la historia para tu vida y para mi vida. Porque normalmente siempre decimos, ay sí, Jesús tan bonito. Claro, ¿quién no se quiere sentir amado por Jesús? Pero ¿alguna vez te has preguntado de por qué necesitas que Jesús te salve? Eso es lo que está respondiendo Pablo. Tú y yo no sentimos la necesidad de una salvación porque no creemos que estamos mal. Creemos que somos buenos. Tú y yo no sentimos la necesidad abismal de que Jesús haga una transformación en nuestra vida porque creemos que nuestras acciones son lo suficientemente buenas para poder hacer esto. Pero lo que Pablo explica aquí es que dice que el hombre está confundido y sus ojos es como si tuvieran una venda y está entenebrecido y no logra ver en la dirección que va y por eso piensa que lo que piensa está bien. Pero sus pensamientos son reprobados por Dios. Entonces nos invita y nos dice que Dios ha hecho algo. Ha buscado la manera de reconciliarnos con Él. De que tú y yo seamos perdonados. De que esa venda de nuestros ojos sea quitada. Y entonces nos habla de que Jesús ha venido a la cruz. Ha venido en semejanza tuya y mía para pagar la deuda que tú y yo hemos ido labrando con tanto tiempo. Esa manera difícil de que tú y yo podamos volver hacia el Señor, la ha hecho y la ha trabajado y ha allanado ese camino Jesús. Entonces ahí se convierte Jesús importante para tu historia y para mi historia. Porque Él es el camino que nos permite retornar. Esto tiene términos bien legales, como justificación. Y yo sé que siempre que mencionamos la justificación en la iglesia, todos nos rascamos la cabeza y decimos, ¿qué es eso? Porque no es algo que tú y yo usamos a diario. Pero básicamente es un acto legal en el que Dios está cubriendo la deuda que tú y yo teníamos. Y por causa de Él, tú y yo somos perdonados. Hace unas semanas te hablé de alguien que comete una acción de tránsito y es llevado delante del juez. Y tiene que pagar una multa, ¿verdad? Y cuando vienes a tener que pagar la multa, se levanta alguien y dice, juez, yo voy a pagar la multa por él. Y pusimos ese día de ejemplo a Pastor Brad. Él dijo, yo no pagaría. Y yo sé que no pagaría. Yo también sé que yo tampoco lo haría. Pero Jesús lo hizo. Lo hizo por ti y por mí. Las cosas que tú y yo debemos delante de Dios. Esas ofensas que nuestras acciones y esa desviación que tú y yo hemos tenido tiene un precio para volverse a alinear. Y Jesús es el que lo paga. Eso es lo que Dios vino a hacer. Esa acción que Jesús hace nos permite a ti y a mí acercarnos nuevamente a Dios. El hecho de que tú puedas sentir la presencia de Dios, el hecho de que tú puedas comprender lo que la Escritura está diciendo, de que tú puedas tener y encontrar valor en la iglesia, el que tú puedas encontrar valor en la oración, no es algo de a gratis y mágico. Ha tenido un precio. Ha sido el sacrificio de Jesús. Y tú y yo, Pablo nos explica que gozamos de ser reconciliados con Dios cuando tú y yo empezamos a entender esto. Tú y yo abrazamos esta buena verdad y somos salvados por Jesús. ¿Y sabes cuál es el único requisito de esto? ¿Alguien se sabe esa respuesta? Es bien facilita, súper facilita. Ya los compliqué, ¿no? Es que es difícil, estoy tratando de hacer lo más sencillo posible. ¿Sabes cuál es el único requisito que se nos pide? Confiar. Fe. Creer en Jesús y confiar en lo que Él ha hecho. ¿Sabes por qué se nos pide esa confianza? Porque tú y yo estando delante del juez, que viene a ser Dios, y tenemos una lista de deudas que pagar, tú y yo ahorita no tenemos para pagar esto. No nos alcanza. Y el precio es nuestra vida. Entonces aquí el punto funciona en que Jesús aparece y dice, yo estoy pagando por ellos
Y a nosotros nos dice, tranquilo, confía en mí. Vas a ver que al final esto se hace efectivo. Ahorita, por el momento, vas a seguir viviendo aquí, pero tienes que confiar en lo que te estoy diciendo. Y se hace complicado, ¿verdad? Porque a todos nos gusta ver palpablemente esto. Pero ¿sabes cuál es la muestra de que tú y yo podemos saber de que esto está sucediendo? De que cuando esto sucede, el amor de Dios es activo en nuestra vida. Cuando esto sucede, tú y yo empezamos realmente a conocer a Dios. ¿No te ha pasado que alguna vez has leído algo de la Biblia y dices como de, eso nunca lo había entendido? O alguna vez que hemos estado aquí y que has escuchado un mensaje, Dios ha hablado algo a tu vida y tú has dicho como de, eso nunca lo había comprendido. Eso no es que yo soy bueno enseñando. Eso es que el Espíritu Santo de Dios te está hablando a tu vida. Y está hablando a tu vida y tú lo puedes escuchar porque en alguna medida tú has empezado a creer y confiar en Jesús. Y la promesa que está aquí dicha se está activando en tu vida. Y te estás reconciliando con Dios. Y te estás arrepintiendo de las obras que has cometido. Y estás caminando acercándote a Él. No es un proceso que pasa así. Y eso no sonó. Segundo intento. No, es esta mano. Así. No es que pasa así de rápido. A la tercera es la vencida, dice, ¿no? No pasa así rápido. Es un proceso que nos vamos renovando. Nos vamos transformando en la misericordia de Dios. Y por eso nos compete responder la tercera pregunta. ¿Cómo puedo vivir cerca de Dios siendo quien soy? Porque no nos hagamos tarugos, ¿no? Como dice. Todos sabemos bien los pecados que nos gustan. Todos sabemos bien las áreas en las que no deseamos buscar a Dios. Todos sabemos bien las cosas con las que luchamos por dentro. Muchas veces te he dado el ejemplo. No nos gustaría aquí que yo tuviese unos lentes y pueda ver los pecados de cada quien, ¿no ve? Y luego me los ponga hacia mí y diga, ¡ah! Estaría bien fuerte, ¿no? Porque todos estaríamos, ¿qué? Avergonzados. Porque a nadie le gusta que le saquen sus polleras al sol. Por eso nos da miedo muchas veces acercarnos a Dios. Juan describe esto. Que a veces preferimos mantenernos ahí en lo oscuro, en lo oculto, porque nos da miedo sentirnos avergonzados por causa del Evangelio. Pero ¿sabes qué es lo que dice Pablo? Pablo cuando empieza la carta a los Romanos en el capítulo 1, el versículo 16, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Para salvar, para reconciliar al que lo necesita. Entonces tú y yo encontramos que Dios nos ha reconciliado con Él y entonces ahora queremos responder y tratar de entender cómo puedo vivir cerca de Él si todavía hay esta tendencia de mí por querer pecar, por estar medio alejado de Dios, pero Dios está diciendo que Él me está acercando, Él ha hecho todo para atraerme, para acercarme a Él, para relacionarme con Él. Si tú y yo respondemos esto, vamos a darnos cuenta que Dios ha hecho algo más con todo este proceso. Nos ha dado la opción de darnos libertad. Ahora tú vas a decir, yo era libre. ¿De qué está hablando? Yo podía decidir lo que quería. Te puedo asegurar que no era tan así. Porque cuando va en relación al pecado, hay muchas veces que no puedes decidir con libertad acerca del pecado. Porque el pecado te seduce y te oprime a seguir viviendo de esto, a seguir practicándolo, a seguir teniéndolo allí en tu vida. Y entonces hay veces que no se siente una libertad real. Aunque podemos decir que sí somos. Porque claro, puedes decir lo que quieras, ciertamente. Pero en ese sentido, Dios lo que nos ofrece es que tú y yo pasamos a dejar de ser esclavos de esto y nos ofrece una nueva identidad. Y a veces vemos esto como si fuera un borrón y cuenta nueva, pero no es un borrón y cuenta nueva. Porque no está borrando la misma identidad, la misma persona que tú eras y diciendo como de, a ver, ahora intenta hacerlo bien. No, está haciendo un nuevo nacimiento. Y eso es lo que describe Pablo en estos capítulos. Que tú y yo estamos naciendo nuevamente. No del físico, sino en el espíritu.
Y yo sé, suena a locura. Para mí también sonaba locura. Pero cuando lo empiezas a vivir, te das cuenta que esto te permite decidir seguir o no seguir el pecado. Y ahora sientes como una capacidad extra que no proviene natural, sino proviene de parte de Dios, de poder tomar decisiones acerca de esto que antes era tan difícil. Y de apartarte y de alejarte de cosas así. Sobre todo de entender en nuestra nueva identidad lo que Dios está haciendo. Que no se convierte en un esfuerzo humano, sino que se convierte en algo que tú y yo vivimos constantemente. ¿Cuál es la prueba de esto? Y te quiero mostrar una prueba de esto. Pablo dice algo bien interesante. Eso que quiero hacer, no hago. Y lo que no quiero hacer, eso es lo que hago. Es como si estuviera escribiendo un diario suyo. Si tú luchas contra algo, léete capítulo 7, vas a ver, es como si estuvieras leyendo algo de su diario. ¿Qué es lo que sucede? ¿Alguno de ustedes ha sentido alguna lucha? Así como de, quiero hacer esto, sé que no lo debo hacer, pero tengo unas ganas de hacerlo. ¿Les ha pasado? O soy el único que sufre con esas cosas y estoy como mal, locamente mal, y le estoy dando un monólogo que no existe para todos los demás. ¿Sí? Sí ha pasado eso, ¿verdad? Usted ha sentido una lucha en su vida. Hay cosas en las que usted dice, esto está mal. Y aún así todas las ganas se sienten en el cuerpo. Hasta rojo se pone uno, ¿no? Así, sientes calor en las orejas. Pasa. ¿Sabes qué es lo que sucede allí? Que aunque no lo reconozcas o sí lo reconozcas, tú estás luchando en tu espíritu. Estás luchando porque entiendes que la nueva identidad que Dios te ha dado ya no se sujeta a esa forma de vida, sino que más bien ahora siembra todo lo opuesto a eso. Si tu tentación tal vez es decir una mentira para zafarte de un conflicto y estás así como de para querer decir una mentira, lo nuevo que Dios está construyendo en ti te insta, te empuja, te anima a decir la verdad. Y entonces se genera una lucha interna. Esa lucha no es una lucha de magia o por conciencia. Eso es el Espíritu Santo que está hablando en tu vida. Estoy hablando en las cosas en relación con Dios. Eso es una prueba excelente que tú y yo estamos allí. Porque sabes, si bien la ley y los mandamientos son muy buenos, ninguno de ellos nos salva. El único que nos puede salvar es la relación que tú y yo tenemos con Dios a través de Jesús. Eso es lo que transforma la vida del creyente. Y entonces tú y yo podemos abrazar esta gran verdad y decir, mi esperanza está en Jesús. Tú y yo somos salvados, ciertamente seguimos luchando, pero la postura de la lucha ya no es una lucha extraña, sino es una lucha porque tú y yo entendemos que queremos abrazar a Jesús, que queremos estar cercanos a Él, que queremos tener una relación con Dios y que queremos mantenernos pegados a ello. Y que deseamos que Él transforme en nuestra vida, que nos vaya renovando, que nos vaya cambiando. Sé que es una cosa bastante grande para poder entender. Estas 3 preguntas, lo que tú más hayas podido aprovechar de entender en estas 3 respuestas, pueden cambiar lo que tú entiendes acerca de Dios. Una vez más, las preguntas responden ¿cuán lejos estábamos de Dios? Bastante. Pablo nos ayuda a entender que por naturaleza hemos decidido apartarnos de Él. Pero también nos explica que Dios no ha dejado esto al azar, sino que Él ha venido a buscarnos para transformar, para rescatar, para restaurar, para reconciliarnos con Él. Y a través de eso, tú y yo, ¿qué podemos hacer? Ahora tenemos una oportunidad de vivir junto con Él, de desarrollar una vida diferente, una nueva identidad junto con Dios. Si tú y yo entendemos estas 3 cosas, estoy seguro que tu forma y tu perspectiva acerca de por qué vengo a la iglesia, por qué tengo que orar, por qué leo la Biblia,
¿Por qué guardo lo que la palabra de Dios me dice? O sea, lo aplico en mi vida. Va a cambiar en tu forma de entender. Porque es Dios quien te está hablando a reconciliarte con Él. Y va a haber algo distinto que va a empezar a funcionar en tu vida. Esas preguntas de existencia que tú y yo tenemos, realmente las vamos a poder hallar en una manera en respuesta con el Señor. Y vas a dejar de tener sufrimientos vanos alrededor de tu vida, sino vas a poder abrazar algo de verdad, mucho más grande y profunda. Sé que tratar de abarcar toda esta información es muy amplio, pero creo que puede ser muy efectivo si tú, después de haber escuchado esto, puedes hacer la ayuda para tu propio bien de ir a tu casa y ponerte a leer estos 7 capítulos. Si quieres ya hazlo, uno por día, pero mejor si lo haces de una sentado, porque uno por día, la verdad es que vamos a llegar a martes y ya nos vamos a olvidar de leerlo, ¿verdad? Pero si tú lo lees y trata de pedirle a Dios que te pueda seguir hablando acerca de esto, creo que Dios puede hacer algo muy profundo en nuestra mente y en nuestro corazón para ayudarnos a entender la cercanía que tenemos con Él. Después de esto que te acabo de contar, Él dice eso. Dice, ahora pues, y ese ahora pues sirve como una conexión de todas estas razones que hemos aprendido en estos 7 capítulos, de todas estas respuestas que hemos tenido acerca de cómo funciona la vida de cada persona en relación con Dios. Ahora pues, dice, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y así empieza el capítulo 8 que estaremos estudiando la próxima semana. O sea, la próxima semana vamos a intentar aprendernos un versículo al menos de cada semana. Pero estaremos viendo esto. Ahora pues no hay ninguna condenación. Básicamente hay libertad para todo aquel que vive en Cristo Jesús. Pero estos puntos que te acabo de mencionar son necesarios, son importantes. Y si tú lo sabes, si tú sabes y entiendes y dices, sí, yo entendía, yo sé esto del pecado, yo entiendo esto de nuestra relación con Dios y nuestra reconciliación, me alegro y espero que esto pueda reafirmar el conocimiento que tú tienes. Pero si no lo tenías, y tal vez por lo escueto del tiempo que tenemos, no te queda del todo claro, escríbeme. Te quiero explicar con mayor tiempo y poder aclarar todas las dudas y preguntas que tienes. Porque es importante, es algo re valioso para nuestra vida. Y mándame todas las preguntas que tú tienes y te voy a responder. Todo lo que necesites responder, que yo pueda responder, claro. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Tenemos un acuerdo? ¿Has entendido algo en esta mañana? ¿Alguna de estas preguntas ha quedado grabada en tu mente, en tu corazón, para tu vida? Espero que sí.